Ok, entonces son los bueno, es nuestro contenido de la formación. Ok, entonces como esta base se dedica únicamente a identificar lo más citado, okay, de la WOS, bueno, ¿cuáles son, cómo yo puedo trabajar con estos datos? ¿De qué me sirven? Bueno, esta base entonces nos permite sobre todo identificar tendencias. Por ejemplo, identificar cuáles son los trabajos más citados o altamente citados en un campo científico. También nos permite, por ejemplo, identificar cuáles son los trabajos quizás de vanguardia, cuáles son los trabajos que son importantes hoy en día porque han recibido en un periodo muy corto una cantidad de citas muy elevada en comparación con el resto de la producción científica. También podemos, por ejemplo, ver cuáles son los países que producen la investigación más citada en un campo científico, quiénes son los autores que reciben una cantidad de citas muy elevada en comparación con otros. Entonces, como se puede ver, a cada pregunta tenemos que hablar de un campo científico, ¿ok? Entonces, siempre hay que normalizar las citas por el campo científico. Entonces, medicina clínica es muy diferente a matemáticas y matemáticas es muy diferente, por ejemplo, por ejemplo, inmunología. Entonces, siempre tenemos que hacer las comparaciones y crear un informe sobre un tema de investigación. Ok, entonces, la fuente de la información. Entonces, Essential Science Indicators es una herramienta de análisis. Entonces, analiza datos. Bueno, ¿de dónde vienen los datos? Bueno, vienen de la colección principal Web of Science, sobre todo el índice de las ciencias y el índice de las ciencias sociales. ¿Okay? No evalúa contenido ni de las actas, ni de los libros, ni del índice de artes y humanidades, ni del Emergent Sources Citation Index. ¿Okay? Bueno, y sobre todo, solo analiza unos tipos de producción científica, es decir, no todo. Artículos, revisiones, actas y notas. Bueno, Essential Science Indicators es una base que tiene 6 actualizaciones en todo el año. Entonces lo actualizamos cada 2 meses. Es decir, que siempre está avanzando con el ritmo de la producción científica y el ritmo de citas. Ok, entonces lo que hacemos es creamos efectivamente perfiles por los autores, instituciones, países y revistas, porque agregamos el volumen de la producción científica y también agregamos las citas para crear un total de citas, un pacto completo. Okay. Bueno, luego organizamos, por supuesto, los que producen esta investigación por 22 campos científicos. Okay. Entonces, ¿cómo podemos asignar a una organización, a un país, o bien a un país o a un autor a un campo científico? Bueno, depende de la revista donde publican sus trabajos, porque cada revista de ciencias o de ciencias sociales ha sido mapeado o clasificado en un campo científico de Essential Science Indicators. Y aquí son los 22 campos científicos. Son muy grandes, no son las categorías de la Web of Science, no, es una metodología completamente distinta de clasificar la producción científica. Entonces, solo hay un campo de medicina clínica, solo hay un campo de física, solo hay un campo de química. Ok, entonces, criterios de inclusión en Essential Science Indicators. Bueno, como Essential Science Indicators identifica lo más citado de la Web of Science, no incluye todo. Okay, solo mira a lo más citado. Okay, entonces, para clasificarse un científico o una institución muy citada,
un científico o una organización debe recibir a su producción científica de los últimos 10 años la cantidad de citas necesaria para incluirse en el primer 1% de todo. Bueno, de su campo científico. ¿Okay? Entonces miramos al primer 1%. Para los países y las revistas miramos al primer 50%. Y para los artículos muy citados miramos al primer 1% y los artículos candentes, en este caso son de los últimos 2 años únicamente y miramos al 0,1%. Ok, entonces nos vamos. Bueno, FECID, antes de entrar en Essential Science Indicators, FECID me ha pedido mostrar lo que es un vídeo promocional, pero debido a un problema técnico que tengo con mi ordenador, no tengo audio. ¿Okay? Entonces lo que voy a hacer, para no perder el vídeo promocional, voy a, en el servicio de chat, voy a enviarles este URL para que podáis ver después este vídeo promocional. Ok, entonces la página web de FECID, donde podéis acceder a los recursos científicos de nosotros y ver también más información, es la página web www.recursoscientificos.fecid.es, ¿vale? Y podéis ver aquí que hay un acceso a Web of Science y también si vais a servicios, vais a ver, por ejemplo, podéis ver también la formación y también acceso a bases de datos. Ok, entonces ya he lanzado la plataforma Web of Science y como podéis ver, hoy trabajo con el acceso desde FECID. Bueno, vamos a comenzar con una búsqueda porque quiero mostrarles cómo podemos trabajar con los indicadores que produce Essential Science Indicators y cuál es su, por ejemplo, uso principal cuando buscamos por la producción científica. Ok, lo que voy a hacer es iniciar una sesión sign-in. Ok, voy a cambiar de nuevo la interfaz al español. Y buscamos. Ok, entonces, quizás, por ejemplo, me interesa un tema de investigación, Zika virus, por ejemplo, entonces busco. Y al instante puedo ver que tengo más de 4.000 trabajos. Bueno, Dios mío, es mucho, ¿no? Porque no tengo el tiempo para ver todo. Y quizás no es necesario. Y aunque puedo ordenar por las veces citado, todavía tengo un montón de trabajos con un montón de citas. Entonces necesitamos un nivel más elevado o un nivel más superior para priorizar investigación. Entonces, si ahora mismo bajo, podéis ver que tenemos unos filtros para que se pueda priorizar la investigación por trabajos altamente citados o candentes. Entonces, ahora mismo vamos a ver cómo se describe un artículo muy citado. Bueno, esos niveles de evaluación son de Essential Science Indicators. Y cada 2 meses está Essential Science Indicators, como he dicho, clasifica los artículos de ciencias y de ciencias sociales por 22 campos científicos y en cada campo científico ordena las publicaciones por citas de lo más alto a lo más bajo y luego mira a las publicaciones que figuran en el primer 1%.
Okay, entonces, artículos que tienen las citas necesarias para incluirse en el primer 1% de un campo científico se describen como artículos altamente citados en el campo. Entonces, es una normalización por el campo científico y también por el año, ¿vale? Entonces, comparamos trabajos de 2009 con otros de 2009 y también comparamos trabajos de medicina clínica con otros de medicina clínica de este mismo año. Entonces, es un análisis que analiza todas las publicaciones en un campo de un año y ordenando por citas para ver cuáles son las citas que figuran en el primer 1%. Entonces, el último periodo de análisis de este año fue mayo-junio. Okay. Siempre es un poco atrasado que la Web of Science. Bueno, entonces, este estatus de muy citado o altamente citado dura 2 meses. Y quizás en la próxima actualización, si este artículo no mantiene un ritmo de citas o nadie, por ejemplo, cita a la publicación, quizás la publicación pierde su estatus de acceso de altamente citado. Okay, entonces es un estatus que dura 2 meses. Vale, entonces, bueno, ¿cómo se describe entonces un artículo popular? Ok, entonces los trabajos altamente citados son de los últimos 10 años y comparamos entre el campo científico y también por el año de publicación. Bueno, los artículos populares, en este caso, han recibido las citas necesarias para incluirse en el primer 0,1% de un campo científico y, muy importante, son de los últimos 2 años únicamente. Okay. Entonces, los artículos populares, como son muy actuales, son recientes, se describen como trabajos que han recibido en un periodo muy corto una cantidad de citas muy elevada en comparación con trabajos iguales. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, cuál es la investigación de vanguardia, cuáles son los trabajos con mucha atención, pues trabajo con los artículos populares. Okay. Otra cosa importante. Bueno, cuando vamos a ir a Essential Science Indicators, como he dicho al principio, es la revista que determina el campo de clasificación de un autor, de una organización. Entonces, ¿dónde veo esta información? Bueno, por ejemplo, si esos autores publican en Nature Immunology, ¿cuál sería el campo científico en el cual figuran en Essential Science Indicators? Bueno, solo se hace falta abrir la revista y ir a su página de perfil de J. Thierry. Ok, entonces aquí veo la página de un perfil de una revista y si bajo hasta llegar a la parte inferior, aquí veo el campo de Essential Science Indicators. Entonces, Nature, ¿cómo se llama? Review Nature Immunology es una revista clasificada en el campo de inmunología de Essential Science Indicators. ¿Vale? Aquí está. Bueno, entonces, un poco sobre el uso de los niveles de evaluación de los artículos de Essential Science Indicators y cómo podemos trabajar con esos indicadores para priorizar investigación. Hay también, bueno, para que vean, porque también es muy interesante, otros tipos de uso. Por ejemplo, quizás España quiere ver, por ejemplo, si produce investigación de excelencia. Entonces podemos utilizar el mismo tipo de información para identificar producción científica de excelencia. ¿Cómo? Entonces, si hago una búsqueda y no busco aquí en la página básica, sino me voy a la búsqueda avanzada,
y introduzco etiqueta CU igual. Etiqueta CU es para buscar en el país. Okay, introduzco Spain o puede ser una organización y busco. Lanzo la búsqueda. Puedo ver que de momento España produce 8.089 trabajos altamente citados y 292 trabajos candentes o populares. Algo interesante. Entonces ahora nos vamos a Essential Science Indicators. Entonces cuando entramos en Essential Science Indicators, entramos en un informe donde podemos ver la decomposición de la producción producción científica de los últimos 10 años por los 22 campos científicos de Essential Science Indicators. Entonces es un resumen de la actividad de producción científica de los últimos 10 años. Y como pueden ver, el campo de medicina clínica es lo más grande si hablamos de impacto total. 337.387 citas con sobre 2.6 millones de artículos. Entonces, siempre la medicina clínica es el campo científico con más producción científica y también más impacto. Y como pueden ver, es el campo científico con el número más alto de trabajos altamente citados o candentes. ¿Cuál es el más pequeño? Si hablamos de citas, bueno, más abajo, bueno, no incluimos multidisciplinaria, pero matemáticas es lo más pequeño en términos de citas. ¿Y por qué? Bueno, si abrimos, por ejemplo, si abrimos una bibliografía de un trabajo de medicina clínica, a ver, medicine, algo así. Si abrimos, por ejemplo, la bibliografía, entonces, medicina clínica genera muchas citas, cita mucho. Aquí tenemos 33, pero a veces hay publicaciones que tienen más de 100 citas. Entonces, medicina clínica cita mucho. En comparación con matemáticas, las bibliografías de matemáticas, a ver si lo puedo encontrar, no cita tanto. La bibliografía suele citar, por ejemplo, a 10 o 11 publicaciones. Entonces, en este campo no es una actividad tan grande citar mucho. Entonces, tendencias entre los campos científicos. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer un par de informes. Entonces vamos a empezar identificando cuáles son las organizaciones más citadas en un campo científico. Entonces abro el menú desplegable a mano izquierda y selecciono instituciones. Vale. Entonces ahora necesito añadir un filtro. Puedo, por ejemplo, clasificar las organizaciones por el campo científico. Hago clic sobre Research Fields y ahora veo los 22 campos científicos. Por ejemplo, yo quiero ver, bueno, cuáles son las organizaciones de mayor impacto en el campo de matemáticas. Entonces selecciono matemáticas y ahora obtengo mi análisis o mi informe. Entonces, hay 251 organizaciones que figuran en el primer 1%.
Y están ahí porque han obtenido una cantidad de citas muy alto sobre el resto de las organizaciones. Entonces, CNRS de Francia, en el campo de matemáticas, es lo más citado. Ajá. Bueno, en los últimos 10 años, esta organización sobredejó 13.850 publicaciones en el campo de matemáticas. Y a día de hoy, o hasta la última fecha de actualización de Essential Science Indicators, esas 13.000 publicaciones han recibido un total de 72.125 citas. Siempre es el impacto total, el número total de citas que domina los informes. Pero sí se puede cambiar su informe para mostrar, por ejemplo, la organización con la producción científica más alta o el promedio de citas más alto o el número de top papers, es la combinación de trabajos altamente citados o candentes. Okay, y para cada organización podéis ver el número de trabajos principales. Bueno, entonces, todas estas organizaciones forman el primer 1% de momento. Okay, entonces quizás en la próxima actualización de Essential Science Indicators, el orden cambia. Okay, bueno, entonces mi pregunta es, hay en esta lista organizaciones de España. Entonces lo que puedo hacer es filtrar por el país. Y voy a introducir Spain. Okay, bueno, me parece que hay muchas. Entonces, en el campo de matemáticas, hablando sobre todo de organizaciones en España, Universidad de Sevilla es lo más citado. Okay. En los últimos 10 años, esta universidad sobredejó 1.312 trabajos en matemáticas, con un total de 6.857 citas. Entonces, es, de momento, la universidad más citada en el campo de matemáticas según la información que tenemos. Y tiene 11 trabajos principales. Y si yo quiero ver esos 11 trabajos principales, solo se hace falta hacer clic sobre el número de trabajos. Aquí veo los trabajos, 11, y cada trabajo conduce a su registro fuente en Web of Science. Entonces, si quiero ver más información de qué se trata la publicación, quiénes son todos los autores, cuáles son todas las organizaciones, solo se hace falta hacer clic sobre el título o sobre el artículo. Hay que permitir ventanas temporales. Ok, y ahora llego a la fuente en Web of Science. Ahora veo que tenemos Universidad de Sevilla en las direcciones. Y esto es un trabajo de matemáticas. Y como pueden ver, se describe en WOS como altamente citado en el campo. Ok, entonces una manera para identificar cuáles son las organizaciones más citadas en un campo científico y también hacer una comparación de organizaciones dentro de un país. Bueno, entonces también podemos hacer lo mismo con datos agregados al nivel de un país. Entonces ahora si selecciono Countries, Regions, okay, Add Filter, voy a seleccionar otro campo científico, quizás sería ingeniería. ¿Ha funcionado o no? Bueno, creo que sí. No, me parece muy alto lo que tengo en la pantalla.
No. Ok, voy a seleccionar quizás otro. Agricultura. No, no cambia. Entonces quizás hay un error con la página. No va. Ok, repito. Voy a hacer, voy a intentar de nuevo y si no funciona, bueno, ok. No cambia. Ok, entonces quizás hay un error con esta página. Bueno, entonces continuamos. Vale, entonces se puede, por ejemplo, identificar cuáles son las organizaciones más citadas, también los países y también los autores. Pero cuando hablamos de autores, van a ver una situación. Sin hacer nada, sin filtrar los autores por un campo científico, aquí tengo, por ejemplo, una lista de autores evaluadas o clasificadas en Essential Science Indicators. Pero, no sé si ya dais cuenta, pero hay como se pueden ver, los nombres chinos al principio y podéis ver también un número increíble de publicaciones. Entonces, Zhang, Y, 53.000 publicaciones. Entonces, la situación es que como Essential Science Indicators hace un análisis sobre el nombre indexado, un apellido seguido por los iniciales, no puede diferenciar entre los autores que se llaman igual. Okay, entonces, a la hora de hacer comparaciones de autores y identificar los autores más citados, es un poco difícil debido a esta situación. Okay, entonces, es mi sugerencia no hacer un análisis en Essential Science Indicators para identificar autores muy citados. No, debido a este problema. Existen otras herramientas y otras soluciones que pueden diferenciar entre autores que se llaman igual, pero lo siento, Essential Science Indicators no es esta herramienta. Ok, entonces continuamos. Bueno, entonces quizás, por ejemplo, yo quiero ver sobre yo quiero hacer un informe sobre mi organización. Yo quiero ver cuáles son, por ejemplo, mis campos de excelencia. Entonces, seleccionamos Research Fields y ahora añadimos a un filtro y ahora vamos a seleccionar filtro de las organizaciones. Entonces voy a introducir cuál sería no sé, Universidad de Málaga. Málaga. ¿No está? Ok, entonces no sé, Barcelona. Ok, no me dice que esto no funciona. Ok. Barcelona. Ahora, okay. El problema es que antes hemos buscado por el nombre abreviado de las organizaciones. Ahora, me parece que ahora hemos mejorado los nombres y ahora aparecen los nombres completos de las organizaciones. Okay. Entonces vamos a cambiar. University of Málaga. No. Tampoco está. Ok, volvimos. Quizás porque es universidad. Universidad de... ok. Un cambio que no era, de lo cual no me he dado cuenta. Ok. Entonces, campos de excelencia. Bueno, entonces tenemos resultados de 9 campos científicos sobre los 22. ¿Por qué? Porque no es normal o es poco normal que una organización es muy citado en todos los campos científicos. Para las universidades especializadas o más pequeñas,
no tienen, por ejemplo, una producción científica muy grande, tampoco muy multidisciplinaria, entonces no es un resultado normal que una organización figura en el primer 1% en todos los campos científicos. Si cambias, por ejemplo, el ejemplo y buscamos la Complutense o Universidad de Barcelona, claro que sí. Bueno, entonces, ¿cuál es para la Universidad de Málaga el campo de excelencia? Bueno, el campo de excelencia se describe por lo más citado. Entonces, en el campo de química, es de momento el campo más citado de la Universidad de Málaga. Por ejemplo, en los últimos 10 años, los científicos o los investigadores de Málaga han producido 1.003 publicaciones en química. Y estas publicaciones en química a día de hoy han recibido 15.839 citas. ¿Okay? Entonces, de todos los campos científicos de Málaga, en lo cual figura en el primer 1%, el campo de química es lo más citado. Entonces, más abajo pueden ver todos los campos. Entonces tenemos 8.844 publicaciones. ¿Qué es esto? Bueno, es el número total de publicaciones de ciencias y de ciencias sociales que produce la Universidad de Málaga en los últimos 10 años, ¿okay? Que son artículos, revisiones, actas y notas. Entonces podemos ver su producción científica de los últimos 10 años, todos los campos, y también el impacto total, 91.623 citas. Y Universidad de Málaga, a día de hoy, tiene 84 trabajos principales, o trabajos altamente citados o candentes. ¿Ok? Entonces, así se puede hacer o identificar cuáles son los campos de excelencia de una organización. Podemos hacer lo mismo para los países, pero no sé si esto va a, funcionar. Análisis filtro, países, Spain. Ok, esto sí funciona. Ok, entonces lo que tenemos aquí es un perfil o una vista de la producción científica de España de los últimos 10 años. Entonces, el campo más destacado o el campo más citado es medicina clínica. Entonces, en los últimos 10 años, investigadores de organizaciones en España produjeron 84.017 publicaciones en medicina clínica, y esas publicaciones a día de hoy han obtenido un total de 1.4 millones de citas, con 2.150 trabajos altamente citados. Okay, entonces así se puede identificar tendencias y entender dónde es la producción científica y dónde se encuentra el impacto. Okay, bueno, continuamos. Bueno, entonces ahora mismo vamos a examinar los puntos de referencia. Okay, entonces además de crear perfiles por autores, países, instituciones, también Essential Science Indicators ofrece medias de citas o promedios de citas para que se pueda hacer comparaciones de impacto. ¿Cómo? Ok, entonces vamos a volver a Web of Science y voy a lanzar otra vez. Ok, vamos a lanzar de nuevo o editar esta búsqueda. Por ejemplo, no todos los años, pi igual 2015.
a 2018. 5.000 publicaciones. Ok, y voy a buscar, no vamos a ordenar por sitio, bueno sí, voy a quizás seleccionar algo de 2017. A ver si tenemos en la primera página. ¿Cuántos tenemos? Ok, entonces si voy a la tercera página. No, todavía sí. Entonces, necesito ir a página 10. Ok, entonces, ¿qué selecciono? Ok, esto, no, más abajo, BMC, no, atención primaria. Vale, pues lo abro. Ok, entonces este artículo es de 2017, del año pasado, y de momento tiene 12 citas. Entonces mi pregunta es muy citado? ¿O esta cantidad de citas es muy superior, es normal o es muy bajo? Bueno, ¿cómo puedo ver? Bueno, la Web of Science, colección principal, no nos da puntos de referencia. Sí nos da, por ejemplo, muy citado en el campo, artículo popular, pero ¿cómo podemos comparar o evaluar el impacto de un artículo si no figura en el primer 1% ni el primer 0,1%? Bueno, no es un problema porque tenemos puntos de referencia, información contextual en Essential Science Indicators. Ok, entonces, atención primaria, necesito ver su clasificación en Essential Science Indicators. Creo que es medicina clínica, pero necesito, bueno, medicina clínica. Ok, entonces ahora mismo vamos a ir a Essential Science Indicators y vamos a buscar trabajos del mismo campo, medicina clínica, del mismo año 2017 y recordamos que hablamos de 12 citas. Ok, entonces estoy ahora mismo en los field baselines y en los citation rates, que son promedios de citas. Bueno, entonces busco 2017. Entonces, esta fila representa medicina clínica. 12 citas, ¿no? 12 citas, sí. Vale. Ok, entonces, 2017, medicina clínica. Ok, ¿qué significa este número? 1.59. Entonces, 1.59 son las citas esperadas de los artículos del mismo campo y del mismo año. Ok, entonces se espera que trabajos de medicina que son del año 2017 a día de hoy reciben la media de 1.59 citas. Y como se puede ver, 12 citas es por encima de la media o el promedio de la categoría. Entonces, ahora puedo tomar, bueno, puedo, por ejemplo, considerar que mi publicación, mi artículo, tiene un impacto por encima de lo que se espera de la categoría. ¿Vale? Y como se pueden ver, es importante normalizar por el año porque los trabajos más antiguos por ejemplo, tienen más tiempo para acumular citas y por esto los trabajos más antiguos tienen medias de citas más altas. Y también hay mucha diferencia entre los campos científicos. Si miramos a matemáticas, okay, entonces un trabajo de matemáticas del año 2017, bueno, se espera que reciba inferior a una cita, ¿ok? Entonces hay mucha diferencia y por eso siempre es importante normalizar por el campo científico y por el año científico, el año de publicación. Bueno, entonces ahora sé que mi trabajo con un impacto de 12 citas es por encima de lo que se espera de la categoría.
pero no veo mi posición. No veo mi posición sobre todos los trabajos de medicina y clínica de 2017. Pues ahora hablamos de los percentiles. Ok, entonces es para ver su posición sobre 100%. Entonces, lo que hace, bueno, ¿dónde está? Medicina clínica. Entonces, convertimos la categoría medicina clínica en 100%. Ok, bueno, entonces 2017, medicina clínica. Bueno, la fila en azul representa el primer 1%. Okay. Entonces, para clasificarse hoy en día un artículo muy citado, el artículo debe recibir superior a 15 citas. Bueno, mi artículo tiene 12, entonces no se incluye de momento en el primer 1%. Pero como mi artículo tiene superior a 4 citas, inferior a 15 citas, puede ver, y no, lo siento, necesito hacer esto, que mi trabajo figura en el primer 10% de la categoría. ¿Ok? Y así funciona. Entonces, entre 4 y 3 citas, mi posición se sitúa en el primer 20% de la categoría. Entre 3 y una cita, mi posición me sitúa, por ejemplo, en el primer 50% de la categoría. Y si no recibo superior a una cita, es decir, que no tengo citas, mi posición me sitúa en el último 50% de la categoría. Ok, entonces los percentiles son para ver su posición precisa sobre el campo científico convertido en 100%. Y así se puede, por ejemplo, hacer comparaciones válidas entre los distintos campos científicos, porque hemos convertido todo en 100%. Ok, entonces última cosa de Essential Science Indicators, frentes de investigación. Ok, entonces, frentes de investigación es una metodología para identificar grupos de trabajos que son todos muy citados y también forman una frente porque el mundo científico cita a este grupo de publicaciones altamente citadas. Bueno, para mostrarles cómo hacemos este tipo de análisis, es mejor abrir un ejemplo. A ver, vamos a volver a la primera página. Ok, abro este artículo y miramos a su bibliografía. Ok, 22 referencias citadas. Ok, bueno, mirando a la bibliografía, podemos ver que algunas referencias se describen como altamente citadas. Y en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Bueno, entonces, como podéis ver, este artículo ha citado un montón de trabajos altamente citados. Entonces, si este mismo grupo de trabajos altamente citados se citan en otro trabajo, en otro trabajo, en otro trabajo, forman una frente, porque son grupos de trabajos interesantes o importantes en el campo y todos los autores citan a este mismo grupo de trabajos altamente citados. Entonces, es un análisis muy particular y muy único de Essential Science Indicators. Bueno, cada actualización genera un montón de frentes de investigación. Bueno, no queréis ver todo. Entonces, sería más interesante ver si hay tendencias o grupos o frentes de investigación en su línea de investigación. Entonces podemos hacer una búsqueda dentro de las frentes por palabras claves. Entonces yo quiero ver si hay tendencias en el campo de Zika virus. Entonces escribimos Zika virus
y ahora veo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bueno, hay muchas frentes de investigación. Bueno, se puede ver todas, hay que seleccionar una por una. Bueno, por hoy selecciono una frente para que vean en qué consiste. Bueno, una frente de investigación no puede contener solo una publicación. No, una publicación no forma un grupo. Entonces, como mínimo, la frente tiene que contener 2 o más trabajos altamente citados. En este caso, esta frente de investigación es muy pequeña porque solo contiene 2 trabajos altamente citados. Para ver los datos completos de la frente, hacemos clic sobre el número de publicaciones y vamos a mirar a los documentos. Entonces, esos 2 trabajos se citan frecuentemente en las bibliografías a día de hoy de los trabajos indexados en Web of Science. ¿Okay? Entonces forman un grupo, una frente. Bueno, entonces luego hacemos un análisis o una extracción de las palabras frecuentes de sus títulos. Y a mano izquierda podéis ver un campo donde indexamos las palabras claves. Entonces, antibody-based assay discriminates, blah, blah, blah. Entonces podéis ver que hemos extraído esas palabras de los títulos de los trabajos altamente citados en el campo. ¿Vale? Ok, entonces y yo debo leer las palabras en el campo para ver si hay novedades, nuevas tecnologías, nuevas tendencias, nuevos tratamientos en este campo. Okay, entonces es una manera para observar tendencias de investigación con las frentes de investigación. Bueno, última cosa, citation thresholds. Bueno, cada 2 meses, por supuesto, calculamos cuáles son las citas necesarias para incluirse en Essential Science Indicators. Ok, entonces aquí podemos ver cuáles son las citas esperadas. Por ejemplo, para clasificarse una organización altamente citada en el campo de agricultura, la organización debe acumular superior a 2.102 citas para incluirse en el 1% de este campo. Bueno, lo interesante es que hay mucha diferencia entre los campos científicos. Por ejemplo, si bajamos hasta la parte inferior y hablamos de Space Science, entonces el total de citas esperadas es completamente diferente, muy alto. Por ejemplo, para incluirse como una organización altamente citada en Space Science a día de hoy, la organización debe recibir superior a 33.117 citas. Okay, entonces hay mucha diferencia entre los campos científicos y por eso siempre es importante hacer comparaciones en el mismo campo científico. Okay, bueno, entonces esto ha sido un resumen de las ventajas, los datos y los tipos de informe que nos ofrece Essential Science Indicators. Bueno, sé que durante la sesión hay personas que han hecho unas preguntas sobre acceso a Essential Science Indicators. Bueno, entonces, si tenéis problemas con acceso a Essential Science Indicators o JCRI, por favor, tenéis que contactar con FECIT, ¿ok? Porque FECIT se encarga de acceso. Entonces, para problemas de acceso, hay que escribir a recuroscientíficos@fecit.es, ¿ok? Y también me han dicho que no podéis ver, si vuelvo a la búsqueda, lanzo de nuevo una búsqueda, si no podéis ver la integración
de los trabajos automatizados en el campo es porque hay que crear una cuenta de WOS y sign in. Okay, hay que registrarse y luego sign in. Y esto, espero, significa que en su sesión vais a poder ver la integración. Y otra vez, si no podéis ver esos indicadores, por favor, escribir a FECIT y crear, por ejemplo, una solicitud de un problema técnico. Bueno, hay, por ejemplo, dudas sobre Essential Science Indicators. Bueno, alguien me pregunta si durante el resto de la semana repetimos los cursos. Sí. Okay, entonces repetimos el curso de hoy por la mañana, de ayer, de lunes. Sí, son repeticiones. Sí, porque claro, no todo el mundo puede acudir a una hora y un día, entonces repetimos los cursos durante la semana, es correcto. Ok, ¿dudas sobre Essential Science Indicators? En una cita bibliográfica, ¿cómo se sabe el impacto? Si entiendo la pregunta, por ejemplo, aquí voy más abajo y veo a una bibliografía, una cita, y a cada referencia podemos ver las veces citado. No sé si entiendo bien la duda. Okay, entonces sí, las citas también reciben las veces citado. Okay, bueno, entonces una duda. Cuando se analiza el país, si tiene en cuenta la nacionalidad de la revista, la de la institución de los investigadores que publican, si hay varias instituciones de diferentes países, por ejemplo, Francia, el trabajo se cuenta para todos, los dos. Sí, es correcto. Okay. ¿De dónde sacamos los datos del país? Vale, bueno, si subo aquí, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la dirección, hospital, y luego Spain, ¿vale? Entonces, este artículo cuenta una vez para España, ¿ok? Aunque sí, España puede aparecer un montón de veces, ¿ok? Es un trabajo que cuenta para España. Pero también cuenta para Alemania, cuenta para Francia, cuenta para Italia. Entonces, todas las organizaciones van a recibir a cada una y a cada país también 511 citas. Entonces, es un artículo que genera 511 citas de cada organización y de cada país que se incluye en las direcciones. Okay, entonces en Essential Science Indicators no consideramos el país de la revista o los países de los autores, no. El análisis se hace sobre la dirección, la organización y el país, nada más. Okay, bueno, muchas gracias por todas las dudas. Entonces, al terminar, en 2 o 3 semanas, FECIT os enviará un certificado de asistencia. Por favor, yo no lo hago. Okay, no me escribes, por favor, ¿dónde está mi certificado de asistencia? No,
Okay, yo envío a FECIT un listado de los participantes y después FECIT se encargará de hacer los certificados, pero yo no. Ok, bueno, espero verles en otras formaciones en línea. Muchas gracias por su interés y, bueno, muchas gracias y adiós.